Muy linda exposición, muy clara, y nos ha brindado un panorama muy completo. O sea que verdaderamente te agradecemos mucho, Luis. No, gracias a ustedes por escuchar y poder transmitirles un poco lo que, bueno, cuál es la situación y lo que hacemos en la CONEA, ¿no? Ahí veo a Roberto queriendo hacer una pregunta, Roberto. Sí, entonces la pregunta es, ¿cómo dejan de lado esa manifestación agrarífera que está destapada? O sea, es ir a producirla. Las pilas de lixiviación deben estar existentes, la planta todavía debe funcionar, etcétera. Bueno. ¿Ya puede responder, Luis, entonces a la pregunta? Sí. Básicamente, tenemos recursos identificados en el depósito Sierra Pintada del orden de 10.000 toneladas para redondear, y solo hemos aprovechado 1.600 toneladas en la producción histórica. Es decir, que los recursos, geológicamente, están cuantificados. El tema de la vuelta de producción ya en este momento no es un resorte que pueda manejar la CONEA, porque Mendoza tiene una ley que prohíbe la utilización de químicos, de cualquier tipo de químico. En realidad menciona el ácido sulfúrico, que es el que estábamos utilizando en la producción, pero cualquier contaminante químico o similares, que bueno, son todos, para la minería metálica. Y más allá de esta ley, no hay una percepción social que en este momento que permita el desarrollo de un proyecto de minería metálica, no solamente de uranio, en la provincia de Mendoza. Desde el punto de vista de la viabilidad técnica, creo que es un proyecto que se podría viabilizar bastante rápido por los antecedentes y el conocimiento de la técnica extractiva. Los costos entiendo que darían bien, pero el tema es la viabilidad social y de acuerdo. La licencia social de operación en este momento yo creo que es imposible de obtener. Bueno, Alfredo, adelante con tu inquietud. No, lo que quería ver en función de todo lo que había comentado Luis, si sabía algo de todo lo que se hizo en la planta de Malargüe, que también había una actividad importante y que creo que ahí es donde iban a depositarse las colas o estéril de la explotación de Sierra Pintada. Si era así, ya se había concluido, que creo que era un proyecto que estaba la CONEA de armar esa empanada, digamos, por así decir, para alojar los estériles de la planta, ¿no? Para ser conciso, como dice Eduardo, sí, ahí está la remediación concluida, y hoy en día donde era la antigua planta de procesamiento y la planta de producción de ácido sulfúrico, tenemos un parque. Originalmente el material el primer material que se extrajo de Sierra Pintada era tratado, era procesado en la planta de Malargüe para obtener el concentrado, el yellow cake en ese momento, el diuranato de amonio. Maricruz, adelante, estaba viéndola justamente. Hola. Adelante. Luis, me sorprendió el dato de que Kazajstán, que es el primer productor mundial, va a bajar un 20% su producción. ¿Eso sabes por qué razones? Sí, Mari, gracias por la pregunta. Son motivos totalmente económicos, por cuestiones totalmente económicas, por los bajos precios que hay en el mercado internacional, y está un poco tratando de manejar el tema, bajando la producción para tener precios de mercado por ahí un poco más altos. Y particularmente también se da que el efecto de los ceses programados por cuestiones económicas, es decir, decisiones que ya se habían tomado en 2018, 2019, se le sumó el efecto del COVID, que llevó a cierres temporales. Es decir, que la producción de 2020 bajó un poco más allá de lo previsto. Y posiblemente este año siga inclusive bajando. O seguramente no va a alcanzar los niveles de 2020. Bien, gracias. Guillermo, pensaba... Como siempre, muy buena la presentación. Solo recordar que todo el trabajo de CONEA y el sector nuclear argentino
y su reconocimiento mundial está hoy visto con el director general de la OIEA, quien asume con el apoyo de las principales potencias nucleares del mundo, es un argentino. Y eso demuestra cómo una política de Estado, llevada desde el año 50 hasta la actualidad, con sus vaivenes, consigue ser reconocida internacionalmente, quizás más que nacionalmente, y que producto de eso, de esa potencialidad humana de profesionales y geológica de mineral, que inició en los 50, precisamente en Mendoza, 70 y pico de años después, pone al director general de la OIEA a estar compitiendo internacionalmente con los reactores modulares pequeños, entre, no sé, Luis, que serán una docena de países en el mundo, a ver quién saca el primer reactor modular en versión económica o comercial. Pero a su mismo tiempo haber desarrollado en los últimos 40 años una empresa de alto, lo que se llama hoy la economía del conocimiento, que es INVAP, y que a partir del nuclear incluso se diversificó a otros sectores, como es la radarización y otras cosas. Y ese es un modelo, hace poco de una charla de eso, es un modelo de desarrollo del siglo XXI. Convertir capacidades locales en potencialidades competitivas globalmente. Y el mejor ejemplo que creo que tenemos en Argentina es el sector nuclear argentino. Así que Luis es parte de eso y le agradezco la charla de hoy porque es un ejemplo para tomar en todos los sectores. Bueno, gracias, Guillermo. El sector privado, bueno, también es parte del sistema, como las compañías que se han decidido, han enfrentado el desafío de dedicarse a uranio en la Argentina también, porque es todo un desafío, ¿no? Es un desafío la minería en la Argentina, y particularmente la minería del uranio, doble desafío. Así que, bueno, gracias al sector privado también. Gracias, Luis. Luis Titarelli, adelante con tu pregunta. Gracias por la charla, Luis. Y yo quería preguntarte si ese reactor Karen es de diseño y construcción de Argentina. ¿Qué injerencia extranjera hemos tenido ahí, si es que la hemos tenido? Bueno, quizás Mari me pueda ayudar a responderla, pero es un prototipo totalmente nacional, es nuestro reactor de bandera. Es un antiguo proyecto que data de los 80, pero que pudo entrar en construcción en épocas recientes, y estamos hablando del prototipo, ¿no? Este prototipo es único en el mundo, lógicamente, es un diseño totalmente nacional, componentes fabricados, es un diseño totalmente argentino. Totalmente argentino, en este caso estamos hablando de un prototipo de 32 megas, y se estima que la unidad del verdadero Karen, el reactor pequeño modular, va a tener 120 megas, que para nuestro país podemos competir, llegar a competir mundialmente, puede ser que sí, puede ser que no, pero si logramos este desarrollo, es un reactor muy importante para el país por la geografía que tiene nuestro país, porque los grandes reactores tienen que ser, por una cuestión de lo caro que es el transporte de la energía, localizados cerca de los centros de grandes consumos, es decir, indefectiblemente en la línea Córdoba, Rosario, Buenos Aires. No salirse demasiado porque se incrementa muchísimo el transporte, por más que el sistema nacional esté interconectado. Pero si queremos instalar un reactor Karen, digamos, en la provincia de Santa Cruz, que sirva para generar electricidad y también desalinizar agua de mar, porque tienen problemas muy serios en la costa de Santa Cruz. ¿Cuál es la solución? Un reactor modular pequeño. Y el reactor modular pequeño no solamente que permite, digamos, estar en sitios remotos, podría asistir a un proyecto minero de envergadura también, pero además se bajan sustantivamente los costos, que es un serio problema que tiene la industria nuclear.
los elevados costos que necesita para la inversión inicial de construcción. Buenísimo. Adolfo Anunciata, adelante con la pregunta. Sí, Luis, felicitaciones por la exposición. Siguiendo con el tema del CAREM, la idea de poder construir distintas centrales nucleares más pequeñas en distintos países, en lugares físicos, por ejemplo, de la Argentina, me parece que es muy pertinente lo que hace referencia al costo de transporte, pero eso implica tener más autorizaciones de las provincias que según vos son las que tienen hoy la competencia en ese tema o solamente en el tema de uranio. No me quedó claro. No, en realidad, bueno, siempre se va a depender de las autorizaciones a nivel provincial y que las leyes provinciales no tropiecen con las leyes nacionales. Tenemos un caso reciente en la provincia de Río Negro, sin ir más lejos, que por una ley provincial prohíbe las instalaciones nucleares para generación de energía, Río Negro. Muy reciente, cuando era prácticamente inminente la instalación de un reactor Walong-1 de China. Se habían realizado los estudios de siting, de instalación, y bueno, la sociedad se puso en contra y se decidió ir adelante con esa ley que hoy en día prohíbe la instalación de un reactor nuclear en Río Negro, donde tenemos Centro Atómico Bariloche, tenemos INVAP, una provincia con una historia nuclear, con un presente nuclear, salvo los reactores, lo que dice la ley, no, salvo reactores producidos en INVAP. Es decir, no es muy serio, digamos, ¿qué quiere que le diga? Pero sí, siempre vamos a estar supeditados a las leyes provinciales, resoluciones locales, aceptación social. No se escapa nunca de esos temas. No se escapa nunca de esos temas. Lo que yo me refería puntualmente en la presentación es que los recursos, no solamente los de uranio, todos los recursos pertenecen a los estados provinciales. Todos los recursos. Según la Constitución del año 94, es decir, algo supremo. Involucionamos, no evolucionamos, aparentemente, en esta materia, ¿no? Sí, a veces lamentablemente se generan esas leyes antimineras, que no porque sea geólogo, porque soy partidario de un aprovechamiento sustentable de los recursos, y no me gusta ni siquiera hablar de explotación, de aprovechamiento de los recursos, de aprovechamiento, porque en rigor es lo que hay que hacer, aprovechar los recursos, no explotar la naturaleza. Pero esas leyes antimineras en realidad lo que hacen es perjudicar a la población local, perjudican a la provincia, perjudican al Estado, porque inhiben una fuente de desarrollo, ni más ni menos. Y una fuente perjudican a todos los profesionales que se formaron para eso. Y una fuente genuina de ingresos. Trabajo. Cuando estamos en un país totalmente subvencionado, pero bueno, se perjudica la provincia que tiene una ley que inhibe una actividad y no presenta otra alternativa para el crecimiento económico y el bienestar de su población, está perjudicando a su propia población. Así es, muchas gracias. Gabriela Paoletti tiene una pregunta para hacer. Adelante, Gabriela. Sí, es sobre Pilcanilleu. Si en este momento están enriqueciendo uranio o todavía no en Pilcanilleu, o están en investigación nada más. Pilcanilleu tiene capacidades de enriquecimiento de uranio, tiene el mock-up. Eran en el orden, si mal no recuerdo, 20.000 unidades separativas de trabajo, que son lo que se mide la capacidad para enriquecer uranio, por difusión gaseosa, que es una tecnología que industrialmente ya no se usa más a nivel mundial, donde prácticamente todo el uranio que se enriquece es por la tecnología de centrífugas. De todas maneras, la comisión, además de Pilcanilleu, tiene proyectos a nivel de investigación y desarrollo en tecnología centrífuga y láser, que va a ser la tecnología del futuro para el tema enriquecimiento. A nivel mundial, prácticamente el 90%, diría que una gran proporción de uranio es enriquecido.
Si bien Argentina utiliza reactores de agua pesada, mayormente de uranio natural, más del 90% de la capacidad instalada del mundo utiliza uranio enriquecido. Es decir, la mayoría del uranio del mundo no solamente se purifica, sino que debe ser enriquecida. Es decir, aumentar la proporción del isótopo natural uranio 235 y llevarla del 0.7 a un 3, 5%, que es lo que usan los reactores comerciales. ¿No? Bien, o sea que en este momento no están produciendo a nivel industrial. Entiendo que la última producción fue en el año 2015. Trató material, o sea, hexafluoruro de uranio. El MOCAP puede trabajar, pero no está trabajando los últimos años, no ha trabajado. No sé, Mari, si lo podés aclarar. Mari Cruz. Hola. Sí, lo que yo tengo, no trabajo en Pilcanilleu, pero lo que yo tengo entendido es que no es y nunca fue a escala industrial, sino a una escala experimental y de demostrar que se tiene la tecnología y se puede hacer. Pero el MOCAP que mencionaba Luis son algunas unidades que se pusieron operativas, faltarían muchísimas unidades iguales más muchísimas más, cientos y cientos más para poder producir a escala industrial. O sea que no, la respuesta es no, definitivamente. El tema es que ese proyecto es un viejo proyecto que cuando inició, bueno, la difusión gaseosa se utilizaba para enriquecer uranio. Hoy en día no se utiliza más a nivel mundial porque es muy costosa, tiene un balance energético bastante complicado para enriquecer uranio por esa tecnología. Pero bueno, Bien. tiene las capacidades, el know-how lo tiene el país eventualmente, pero ya no existe la perspectiva de llevarlo a la escala comercial, como comenta Maricruz. Bien, gracias. Yo les preguntaba para saber cuál es la situación actual, porque el año pasado yo leí el libro El Diablo de Maxwell, que escribió Eduardo Santos, que es uno de los que estuvo, de los pioneros con todo eso. Hice un apunte para mis alumnos, seleccionando párrafos de ese libro, y lo tengo en PDF. Así que yo se lo ofrezco a todos, o sea, al que le interesa leerlo porque es fascinante, es nada más que un resumen, conocer la historia de cómo surgió Pilcanilleu y ahí cómo fue que surgió INVAP también, muy interesante. Por eso pero vamos a por la agradecer situación mucho, actual. Gabriela. Sí, Gabriel. Mucho porque lo bueno si breve 2 veces bueno. Lo podés Así compartir acá, con el Ateneo y ellos después nos mandan. Muy admirable esa gente. ¿Cómo es el título del libro? ¿Me lo puedes repetir? El Diablo de Maxwell. El Diablo. Se llama así por una cuestión de termodinámica. Porque perfecto. ellos lo que dicen es que ellos al enriquecer uranio estaban haciendo lo que se dice el diablo de Maxwell, o sea, yendo en contra, digamos, de la naturaleza, o sea, concentrando lo que normalmente la entropía siempre tiende a aumentar, y ellos con eso estaban haciendo al revés. Sí, entonces el diablo de Maxwell es el que se las ingenia para concentrar, que es lo que se hace cuando se enriquece uranio. Por eso este señor Santos que vos decís que escribió el libro, está trabajando en el proyecto de enriquecimiento de uranio por láser ahora. Sí, que está llevando adelante con EA. Pues esto viene a la mano que te decía Luis, que hay tecnologías nuevas que como que son superadoras de la difusión gaseosa, que es la que se probó que la Argentina es capaz de enriquecer uranio a través de esa. Bueno, hay ahora tecnologías que se considera que tal vez son más prometedoras a futuro para luego hacer a escala industrial. Muy bien, estos son los efectos colaterales que tiene el Ateneo. La verdad que no sabíamos de esto, Gabriel, así que te agradecemos mucho. Desde ya te agradecemos el trabajo que te has tomado. Si bien lo hiciste para los alumnos, pero acá hay muchos alumnos más. Somos todos alumnos acá. Claro, vamos a leer atentamente tu obra. Bueno. Pasa que el enriquecimiento, lógicamente, es un tema trascendental porque la Argentina ya se enroló en el uso de combustible por uranio enriquecido. El CAREM utiliza uranio enriquecido. Claro. Ese es el punto crucial. Más allá de que, bueno, ahora se compre, se construya la Hualong One, que también es de uranio enriquecido, el CAREM, nuestro proyecto nacional, es de uranio enriquecido, es decir, el enriquecimiento de uranio es un punto trascendental.
Sí, sí. Bueno, No, y es muy Gabriela, valioso lo que han hecho, muy, muy valioso. le habla también, Gabriela Sioca. Sí, ¿qué tal? Hola Luis, ¿cómo te va? Hola Gabriela, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Yo te tengo una consulta que, a ver si, por encuentro una contradicción que tal vez no lo sea, en cuanto a la Ley Nacional de Actividades Nucleares, Sí. la 24.804, que le otorga a la CONEA la posibilidad de ejercer la propiedad estatal de los materiales radioactivos, de los materiales fusionables especiales. Y yo pregunto si CONEA, basándose o apoyándose en esta ley, no puede proponer, teniendo la posibilidad de ejercer la propiedad estatal de esto, proyectos pilotos a las provincias que normativamente están impidiendo la minería de uranio, pero teniendo en cuenta que que es estratégico y además la CONEA está avalada por una ley de carácter nacional. Una consulta. Sí, no sé si te puedo dar una opinión, pero no sé si te puedo responder o evacuar totalmente la duda. En estos días también realizaron algunas consultas respecto al litio, porque había salido una iniciativa de la nacionalización del litio y toda esta historia, pero a posteriori de eso, porque era desde el punto minero, desde el punto de vista minero, digamos, salió esta iniciativa respaldado en la ley de la actividad nuclear, que es como que el Estado Nacional, a través de la CONEA, tenía alguna prerrogativa especial para el tema del litio. Mi opinión El es litio no que, está especificado en la ley, claro, no está específicamente no nombra especificado, el litio, pero sí nombra el uranio. claro, no lo nombra el litio, pero bueno, Sí, a trataron través del litio. de englobarlo como los usos como combustible nuclear. Para mí, digamos, no estoy alineado con esa postura, nada más. Con respecto al uranio, el tema es el siguiente. También tenemos el código, entiendo lo que vos decís, pero también tenemos el código de minería y tenemos la Constitución del año 94. Es decir, según la Constitución del año 94, bueno, los recursos son de los estados provinciales. Y según el Código de Minería la última versión del año 97, el uranio es un material de primera o de segunda categoría, según lo especifica en el título 11. Es decir, que sería concesible en el caso de primera categoría, y en el caso de segunda categoría sería el aprovechamiento eventual de los relaves. En el caso del uranio, que existen relaves, existen colas de la minería. Yo creo que tropieza o colisiona lo que vos estás diciendo con el mismo código de minería. O sea, ¿cuál de los dos Hay una tiene la... contradicción normativa, entonces. No sé Bueno. no sé si contradicción, por lo menos colisiona. Sí. Yo como geólogo te digo que sí, podrían llegar a colisionar. En la práctica, Sí, ya creo sabemos. que el uranio va a seguir siendo mirado como un mineral de primera categoría, con algunas prerrogativas especiales que tiene el Estado Nacional respecto a la primera opción de compra y respecto a regular la exportación en caso que esté garantizado el destino final para usos pacíficos de ese material. Creo que es así, Gabriel. Es para charlar una vida, pero te agradezco la pregunta porque ha estado muy en danza este tema, pero particularmente ligado al litio. No me lo habían ligado al uranio en las preguntas que me dirigieron estos días. Así que te agradezco muchísimo. Que enderezar algunos retruécanos por allí. Somos buenos colegas con Gabriela. Raúl Pía. Raúl, sí, sí. Ligado a Adelante, esto, Luis, sí. hay veces que hay colisiones. Por ejemplo, en Salta, donde tenemos recursos identificados con anterioridad que son del Estado Nacional, se superpone un parque nacional. Entonces tenemos una ley de parques nacional y una... Increíble. Entonces el recurso no lo podemos utilizar. Es un parque nacional y tenemos recursos de uranio y de vanadio. Y
Bueno, nada más era mencionar que se da en varios casos esta cuestión de superposición Claro, o claro. colisión entre Por legislaciones. distintos objetivos o de funciones de cada Sí. sector. Claro, porque tenemos una Está propiedad Raúl. minera con recursos ya identificados, anterior a la ley de parques. Ponen la ley de parques encima del recurso. Entonces, No, en realidad quiero preguntarte dos cositas. La primera es más fácil, porque quiero saber si vos considerás que es una cuestión, que las provincias que se oponen, digamos, que es una cuestión de ignorancia o de necedad, de necios. Y la segunda pregunta se refiere a los cartuchitos que van adentro de los tubos del reactor. Si nosotros hemos tenido esa tecnología, si podría tener la Argentina la posibilidad de exportar en esas condiciones, que sería de un valor agregado mucho más importante. bueno, con respecto a lo que lleva a cada provincia a tener una ley antiminera, fundamentalmente han surgido de movimientos y manifestaciones sociales. La primera ley antiminera que hay de corte antiminero del país es la de Chubut del año 2003, y después empezaron a replicar en otras provincias. No niego que a veces las malas prácticas que se han efectuado en el pasado hayan repercutido negativamente, y a veces con razón hayan llevado estas motivaciones populares que ven genuinamente en riesgo la contaminación del agua, los problemas de la radioactividad. O sea, la gente se manifiesta por lo que conoce y tratando de preservarse a sí mismo. Lógicamente, a veces se entra en un contexto político que termina a veces vehiculizando y tratando de aprovecharse de esos direccionamientos, y confluye en una ley antiminera que después terminan perjudicando a esa misma sociedad que lo originó. Es muy, muy complicado, pero no solamente la Argentina, es complicado a nivel mundial el tema de la minería, y también particularmente el tema de la minería del uranio, por todos los preconceptos que existen respecto a la radioactividad. Si bien gracias a la radioactividad, los proyectos de minería del uranio son proyectos doblemente regulados, porque están regulados por las generales de la ley de la minería y además por las autoridades regulatorias que tienen que ver con la protección radiológica y la seguridad nuclear. Es decir, son proyectos siempre doblemente regulados. No, o sea, es simplemente una opinión, no es una respuesta a tu pregunta, porque es realmente es muy complejo el tema de la oposición social a una actividad genuina como es la minería, o por ahí lo que pasa con la minería del uranio. En el país, la generación nucleoeléctrica tiene una percepción muy positiva. De hecho, Argentina puso en producción Atucha 2 luego de Fukushima, donde mundialmente se había comenzado a mirar un poco mal también a la energía nuclear, muchos cierres anticipados de la generación nucleoeléctrica en Bélgica, Alemania. Y Argentina no, terminó Atucha 2 sin ninguna connotación social negativa. Pero sin embargo hay mucha oposición a la minería del uranio, que es la que se requiere para extraer el uranio y fabricar el combustible. Es decir, son una suerte de inconsistencias que, bueno, tienen que ver con la percepción social hacia la actividad minera también. Pero ¿no crees vos que hay ¿no crees que hay, como preguntó Raúl Pía, algún desconocimiento más que otro tipo de necedad? O sea,
¿No habría que pensar en comenzar con la escuela primaria y secundaria a aclarar estos conceptos? Porque si vos podés hacer energía nuclear, pero no te dejan usar el material que necesitas, que lo tenés ahí, es un contrasentido. Sí, la educación, lógicamente, que es una parte central para lo que es el desarrollo de un país a nivel conceptual, ¿no? Educación, no solamente en el rubro que tenga que ver con la minería. Claramente, es un poco la función que nosotros pretendemos hacer en la medida que Claro. llegamos, es aclarar estas cosas. La Sí. Argentina no tiene experiencia de, digamos, ni siquiera en este momento producimos uranio para nuestra propia provisión doméstica. Prefiero concentrarme, bueno, en pensar que podríamos volver a la producción local de uranio, pero contrariamente a eso somos exportadores de reactores de investigación. Y desarrolladores del combustible que necesitan esos reactores, como hemos vendido recientemente a Australia, o ahora hemos ganado una licitación para vender un reactor a Países Bajos. Luis, adelante. Sí, gracias, Eduardo. No, lo mío es una aclaración cortita. Yo creo que la oposición acá en Mendoza para la minería no es una cuestión centrada en la minería de uranio. Es el problema, digamos, se centra en los procesos que sufren los minerales, particularmente la lixiviación, que mueve grandes cantidades de agua, que las contamina, y muchas veces son residuos peligrosos, no por radioactividad, sino por otros temas. Yo creo que acá hay oposición para lo que se puede desarrollar en Uspallata, en la misma Sierra Pintada, etcétera, etcétera. Yo creo que, y fundamentalmente porque piensan que todo eso va a terminar contaminando el agua y haciéndola, digamos, imposible de uso para cualquier cosa, o sea, ya sea agricultura o ya sea para uso humano. Yo creo que lo que se tiene que hacer, la sensación que yo tengo de estos movimientos antimineros son más bien, no tanto ¿cómo podría decir?, de ignorancia, sino más bien de desconfianza de que los temas técnicos que siempre que impiden esa contaminación, que impedirían esa contaminación, no sean ejecutados como corresponde por descontrol por parte del gobierno. Yo creo que ahí está un poco el meollo de la cosa. Yo he charlado con algunas personas de esto y gente que no tiene nada que ver y gente que te dice, no, está muy bien, no se puede hacer eso porque hacen piletas que después se rompen, hacen trabajos que después no lo completan, etcétera, etcétera, etcétera. Así que no creo que sea una cuestión de tipo contraria al uranio, sino más bien de tipo ecológico en general. Gracias. Yo le daría la palabra a Roberto Riva, que hace rato que está. Exacto, sí, sí, está él ahora. Adelante, Roberto. Sí, gracias. Realmente la lucha que hemos tenido acá en Mendoza por la producción de uranio también me lleva a que en otro momento me encargué de lo que sería la esterilización de la mosca del Mediterráneo, donde usamos fuentes de cobalto 60. Fuimos acusados de generar cánceres a 6 kilómetros de donde estaba el equipo de esterilización de la mosca del Mediterráneo y nos combatieron muy duramente. Nunca se fijaron las ventajas que se han producido a través del control de la plaga. O sea, realmente uno se siente muy mal porque directamente utilizan, ¿no es cierto?, la sensibilidad de la gente para agredirnos. O sea, y lo que estaba diciendo antes, conozco personas que hemos caminado por encima de las pilas de lixiviación
hemos estado al lado de la fábrica de tortitas de diuranato de amonio, hemos estado viendo cómo se envasaba el diuranato de amonio triturado en los tambores, hemos visto cómo se abrieron los tambores en Córdoba, y no hemos desarrollado cánceres. Sin embargo, algunos jefes que estuvieron en Sierra Pintada generaron cáncer y nunca caminaron por arriba de una pila, nunca estuvieron al lado de la fábrica de tortitas. El diuranato de amonio quedaba como galletitas que después para secarlo y después iba al embolsado. ¿Por qué? Porque indudablemente algunas personas tienen la propensión hacia producir cáncer y otras, no sé, bueno, tardaremos más tiempo. Pero usar la sensibilidad de la población para agredirnos realmente es muy duro, es muy duro. Luis, realmente es fabuloso lo que nos has explicado. Es una pena que estemos perdiendo el tiempo en decir, no, esto va a contaminar, esto nos va a perjudicar, y seguimos sentados arriba del cofre con monedas de oro y no nos abrimos, o sea, no nos tomamos la molestia de abrirlo. Yo te agradezco muchísimo la charla. Roberto, pero también, digamos, en el contexto, tomando como ejemplo la Sierra Pintada, que fue el último depósito en producción de uranio del país, el más importante, que tuvo una operación el país, y en la provincia que tenemos una situación legal muy adversa. En Sierra Pintada ahora estamos abocados a la remediación de los pasivos ambientales, que son muchos. En realidad, a esa situación nunca se debería haber llegado si aplicamos las prácticas y legislaciones y regulaciones actuales. Pero más allá de que cuando el país puso en producción ese depósito, cumplió con todas las legislaciones vigentes y fue más allá, porque el sitio sí, evidentemente está contaminado, está muy impactado, pero no produjo un daño a la sociedad o contaminaciones más allá de lo que es el sitio preciso de la explotación minera y del procesamiento de uranio. Hoy en día, eso que vemos sería una mala práctica. Es una muy mala práctica. Pero eso fueron las técnicas, fueron la manera de proceder en los proyectos mineros del pasado, y también por eso también la sociedad tiene un poco de razón. Si uno ve ese tipo de contaminación, dice, bueno, esto yo no lo quiero, y tiene total razón. También hay que, digamos, ponerse del lado de la sociedad que tiene ese tipo de desconfianza y dice que un aprovechamiento que le llamamos sustentable nos va a llevar a ese tipo de problema ambiental. Pero hoy en día los proyectos, el inicio del proyecto se inicia pensando en el cierre. No solamente pensando porque es una decisión sustentable, sino porque así lo exige la legislación. Es decir, el proyecto que inicia debe tener un plan de cierre y la remediación de los pasivos debe ser paralela a la producción para no llegar al fin de la producción y tener que remediar todos los pasivos, como es el caso de Sierra Pintada. De todas formas, insisto con la manifestación ahí de Sierra Pintada, porque se destapó la veta. La lluvia puede lixiviar esos materiales y arrastrarlos hacia los cauces naturales que van hacia San Rafael. Eso también hay que tenerlo en cuenta, porque ya no es oponernos, ya no es decir no, tenemos que, vos lo acabas de decir, tenemos que tomar las medidas de seguir controlando y cuidando lo que quedó, pero es una pena haber tapado la manifestación y dejarla, abandonarla desde el 90 y tanto hasta la fecha. Bueno, cierro el micrófono. Yo insisto que bueno, que no es resorte de la CONEA poner en producción en este momento el depósito, y con respecto a lo que mencionas, existe un plan de monitoreo de aguas que no solamente es en el interior del complejo, sino en los alrededores, y los parámetros están dentro de lo que es lo natural. Es decir, no hay ningún riesgo de contaminación fuera de lo que es específicamente el sitio del complejo minero
San Rafael. Lo tengo que precisar porque no, digamos, está monitoreado, nada más. Simplemente apuntar eso inclusive para tu tranquilidad también, y la de todos que lo puedan transmitir de esa manera. Existe un plan de monitoreo de las aguas, tanto superficiales como subterráneas. Nos estamos quedando sin tiempo, estamos sobre la hora. Gracias, Roberto, gracias por todos tus aportes. Lo saludamos muy bien, con mucho cariño de todo corazón a Luis López por este aporte que ha hecho con el Ateneo Amigos de la Ciencia, y los dejo para el cierre a Raúl Pía, nuestro comandante en jefe, para que dé las palabras finales y nos despidamos hasta la semana que viene, y haga también los agradecimientos formales que hacemos todos los viernes. Gracias, Luis. Gracias, Eduardo. Bueno, no solo agradecemos a Luis López por todo lo que nos brindó, sino que agradecemos a todos porque es el apoyo que nosotros necesitamos para seguir adelante con esta idea que consideramos es muy buena. Agradecemos también a la UTN, la Facultad Regional Mendoza, que nos brinda mucho apoyo y sobre todo el Zoom que estamos usando es el de la facultad. Así, y un agradecimiento más hago, que es a los integrantes de la mesa operativa del Ateneo, que, como ustedes saben, con solamente la voluntad y sin recibir nada a cambio, solamente decirles gracias y que sigamos adelante. Así que yo brindaría un aplauso más para Luis y nos despedimos.